Listo. Ya, ahora sí. Dale la bienvenida a esta clase que corresponde, me parece, a la sesión número 14. Ya, así que vamos a comenzar hoy día trabajando el concepto de conservación de la masa. Nosotros ya habíamos visto en las clases anteriores eh, algo relacionado con este concepto, pero hoy día lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Ya? Y también vamos a ver un poco más a fondo cómo se hace el balance o equilibrio de las ecuaciones, ¿ya? Hoy día nosotros, en teoría, terminamos con todo lo que es la parte de reforzamiento de este módulo Profe, no se escucha durante la nada, clase, estaba ¿ya? cortado. Así que, Se le fue el internet. Sí. Se escucha entrecortado. Qué raro, porque tengo internet. Voy a reiniciar mi internet, ¿ya? Ya. ¿Ahora se escucha? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, como les decía hace un ratito, ya hoy día vamos a trabajar la sesión número 14 que corresponde a, seguimos con el módulo de química, vamos a ver lo que es la masa, ya la ley de conservación de la masa y también vamos a trabajar con ecuaciones estequiométricas, ¿ya? Así que tengan papel y lápiz para que también vayan haciendo la ecuación en conjunto conmigo. ¿Ya? Y lo otro importante es que la próxima semana nosotros vamos a desarrollar una guía de trabajo durante la clase. ¿Ya para qué? Para poder reforzar este módulo de química. ¿Ya? Porque hay varios conceptos, principalmente harta información. Entonces la idea es que a través de esta guía, ya que yo les voy a ir compartiendo, voy a compartirles el link en el chat ese día para que todos puedan trabajar, ¿ya? Así que lo ideal es que lo hagan con computador y no con el teléfono porque la idea es que también vayan viendo la información, ¿ya? O si tienen que buscar alguna información. Entonces, voy a empezar compartiendo pantalla en caso que se me vaya a ir la señal en algún momento, porque la verdad no había, por lo menos la clase anterior no tuve problemas con la señal, ¿ya? Pero en caso de eso, háblenme, háganme señales de humo, ¿ya? Por favor. Ya. Entonces, hoy día corresponde ver resolución de problemas eh, relacionados con estequiometría y el principio de conservación de la masa. ¿Ya? Lo primero es que recordemos qué son las reacciones químicas, que es lo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. ¿Ya? Siempre vamos a tener como definición que una reacción química es todo proceso químico en el que una o más sustancias que se van a denominar reactivos van a sufrir transformaciones químicas. ¿Ya? ¿Para qué? Para convertirse en otras que se denominan productos. ¿Ya? Siempre que nosotros partimos una reacción química tenemos que tener en cuenta que las sustancias que se llaman reactivos, ¿ya? Se pueden dividir, se pueden unir, ya se pueden reordenar. Y de esta forma entonces van a generar un determinado producto o varios productos. Y estos productos son diferentes a aquellos que lo ocasionaron, ¿ya? Ahora, un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro, que es producida al reaccionar el óxido del aire con el hierro. Ya, de hecho, cuando nosotros vemos, por ejemplo, o dejamos artículos de metal en nuestro jardín, ya a la intemperie, con los días, con el pasar de los días, la semana, vamos a empezar a ver que se empieza a formar como un polvillo de color café, ¿ya?
Y eso es el óxido que se está formando, ¿ya? Es decir, ese metal, ya se produce una reacción de oxidación con este metal, ¿ya? Y el oxígeno, al interactuar con el óxido de hierro, con el metal, va a producir óxido de hierro, ya que de hecho, si lo tocamos el clavito, ya parte de ese óxido también va a quedar impregnado en nuestros dedos. Ahora, cuando nosotros hacemos una representación de las reacciones químicas, se hacen a través de los símbolos, ¿ya? De los elementos. Y estos se llaman ecuaciones químicas. Vamos a ver un video para poder entender lo que es la ley de conservación de la masa. Ya, una cosa importante, cuando nosotros en ciencias naturales ya hablamos de ley, usamos el concepto de ley, eso significa ya que lo que vamos a ver ya está probado por una comunidad científica, ya por lo tanto no tiene una variación, sino que siempre se va a cumplir. Por eso que decimos a veces de repente, no, es ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es algo que se cumple, sí o sí se va a cumplir. ¿Ya? Y en este caso vamos a ver la ley de conservación de la masa o de la materia, ¿ya? Es importante también que recordemos que la materia es todo lo que nos rodea, el aire, la mesa, la silla, todo lo que está alrededor de nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos, ya somos materia, ¿ya? Y que la materia a su vez está constituida por átomos, ¿ya? Y estos átomos son distintos tipos de elementos. En la tabla periódica podemos encontrar todos los 118 elementos que conforman la tabla, ya los que se conocen hasta ahora. Por lo tanto, cuando veamos esta ley de conservación de la masa, vamos a ver cómo su nombre lo dice, conservación de la masa. ¿Ya? La masa se conserva, se mantiene, ¿ya? Y vamos a ver cómo se da entonces en las ecuaciones químicas. A finales del siglo XVIII, un químico francés llamado Antoine Laurent de Lavoisier postuló la ley de la conservación de la masa. Esta ley explica que, en las reacciones químicas, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa que la cantidad de masa se mantiene constante durante toda la reacción. La cantidad de masa inicial es igual a la cantidad final. ¿Muy complejo? Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenés un auto y un perro hechos con ladrillos de plástico. Ahora pensemos que los desarmás y con exactamente la misma cantidad y los mismos ladrillos armás una casa. Los ladrillos que usaste al inicio son iguales, se mantuvieron constantes que los que usaste al final. Pero el objeto final, la casa, es uno completamente nuevo, tal como lo explica la ley de Lavoisier. En este experimento no se creó ni se destruyó masa, solo se transformó. La ley de Lavoisier también afirma que, en las reacciones químicas, los átomos de los reactivos se reacomodan para formar los productos. Así como los ladrillos son los componentes del auto, del perro y de la casa, los átomos son los componentes de las sustancias. En las reacciones químicas, el número y el tipo de átomos iniciales de los reactivos es igual al número y tipo de átomos finales, solo que se unen de diferente manera para generar nuevas sustancias, los productos. Veamos la siguiente reacción química. Cada átomo está representado por una bolita de diferente tamaño y color. Las blancas pequeñas son hidrógenos, las rojas grandes son oxígenos y las negras son carbonos. En esta reacción, una molécula de metano, compuesta por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, se combina con 2 moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono, formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, y 2 moléculas de agua, formada cada una por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Los reactivos son el metano y el oxígeno, los cuales, al juntarse entre ellos, reacomodan sus átomos para formar el dióxido de carbono y el agua.
Contemos los átomos al inicio y al finalizar la reacción. 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. Al terminar, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de oxígeno. Como podemos ver en esta reacción química, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, y los átomos de los reactivos se reacomodan para formar los productos. Entonces, en ese video veíamos que la ley de conservación de la masa o de la materia es bastante antigua. Ya se formuló, de hecho, se formuló a finales del siglo XVIII, ya por Antoine de Lavoisier. Entonces, esta es una ley que nos habla de los átomos que están formando parte de los reactivos y de los productos, ¿ya? Y que se mantienen constantes, independiente de la redistribución que se tenga o de la forma que tome. Espérenme un segundito. Tengo un pequeño perrito ladrando afuera, así que denme un minutito. Ven. Acá está la cocina. Ya, entra. Ya. Ahora sí, disculpe. Entonces, la ley de conservación de la materia ya fue formulada por Antoine de Lavoisier, ¿ya? Y en ella establece que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar en una reacción química. Este enunciado es muy similar a lo que sucede con la ley de conservación de la energía, cuando decimos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar, ¿ya? Y en otras palabras, la masa de cualquier elemento al comienzo de una reacción será igual a la masa de este elemento al final de la reacción, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta que los reactivos y productos tienen una determinada masa cada uno. Ya en el video nosotros veíamos la representación a través de estas bolitas de colores, ¿cierto? Y cada una de esas bolitas representaban átomos específicos, ya por ejemplo de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, ¿ya? Y esos átomos permanecían constantes en cuanto a la cantidad. Ya, por ejemplo, si yo observo esta imagen, tengo que el reactivo que se designa con la letra A, y acá tengo otro reactivo que se designa con la letra B. El reactivo A dice que su masa es de 20 gramos, y el reactivo B, su masa es de 15 gramos. ¿Qué pasa? Ambos reactivos interactúan. En este caso, se unen, ¿ya? Hay una formación. Se produce una reacción de síntesis, ¿ya? Porque se está formando un nuevo producto. Si se dan cuenta, el reactivo B se unió con el reactivo A, como se puede observar acá. Si yo cuento los círculos, A tenía un círculo o una bolita. En el producto vuelvo a tener una bolita. En el caso del reactivo B tengo dos bolitas. Y en el caso de mi producto también tengo las mismas dos bolitas. Por lo tanto, lo único que sucedió aquí fue que ambos reactivos se unieron para formar un producto que tiene distintas características. Por lo tanto, si se considera la masa del producto, va a ser igual a 35 gramos, ya que sumado, si yo sumo por separado, la masa de los reactivos, 20 más 15, es igual a 35, ¿ya? Por eso que la masa no se crea ni se destruye, ¿ya? A eso se refiere la ley de conservación de la masa o de la materia.
siempre la cantidad de reactivos que yo tengo va a ser igual a la cantidad de reactivos que tengo, a la cantidad de masa que tengo en los productos. Lo único que va a cambiar va a ser la reordenación de estos elementos, ¿ya? Es lo único que cambia. Ya. Recordemos también que una forma de representar las reacciones químicas es a través de las ecuaciones químicas. ¿Y por qué? Porque estas nos entregan una información cuantitativa, es decir, de cantidades, ¿ya? Y ahora una ecuación química presenta una estructura. Recuerden que aquí se utilizan los símbolos químicos. En este caso, los reactivos están en el lado izquierdo. Siempre los reactivos van a estar en el lado izquierdo de la ecuación. Y después de la flecha van a estar los productos, ¿ya? En el lado derecho. Vamos viendo cómo está conformado. El numerito inferior recibe el nombre de subíndice, ¿ya? Y me está indicando la cantidad de átomos que están presentes de un elemento determinado. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 átomos del elemento sodio. En el caso del oxígeno no hay un subíndice, por lo tanto me indica que hay 1. Asumo que es solo 1, ¿ya? Por ejemplo, en el caso acá del hidrógeno, el hidrógeno sí tiene un subíndice que es 2. Me indica que esta molécula tiene 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. De azul voy a encontrar coeficiente estequiométrico, ¿ya? Este número es el coeficiente estequiométrico, ¿ya? Y me indica cuántas moléculas yo voy a tener de un elemento determinado. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 moléculas de ácido clorhídrico. Este coeficiente estequiométrico, ya multiplica todo a estos 2 elementos, al hidrógeno y al cloro. Si yo observo acá, el sodio no tiene un coeficiente estequiométrico delante, ¿ya? Cuando el elemento no tiene un coeficiente estequiométrico delante, se asume que es un 1, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo una molécula. En rojo voy a encontrar el estado de agregación, ¿ya? Es decir, en cuál estado físico encuentro yo a los componentes. Por ejemplo, este es sólido, este está en estado líquido, este está en estado sólido, este está en estado líquido, ¿ya? Más que nada indica el estado en el cual se encuentra, ¿ya? En moradito encontramos adición, que es sumar, ¿cierto? Es decir, 2 reactivos se suman y me van a dar origen, en este caso, a 2 productos, ¿ya? La flecha me indica lo que se está produciendo, es decir, los reactivos me dan origen o producen productos, ¿ya? Y hay otros símbolos que también nosotros vamos a poder encontrar en la ecuación, por ejemplo, este símbolo de lambda con la V, que significa luz ultravioleta, el símbolo de energía eléctrica, cuando hay un catalizador, este símbolo que representa el calor, la flecha hacia abajo, la precipitación, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una reacción química es exotérmica, ¿cierto? Tendría que ir el símbolo de calor aquí al ladito, indicando que se está liberando energía hacia el exterior, ¿ya? Ahora, hay ciertas reglas que nosotros tenemos que aplicar cuando hablamos de estequiometría, ¿ya? Y qué es lo que se produce cuando nosotros vamos a balancear una ecuación, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es considerar que al contar los átomos, hay que contar los átomos que están presentes en un compuesto, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo cada una de estas y las vamos a ir explicando.
¿ya? Los subíndices estequiométricos no pueden ser cambiados como regla, pues estos indican las proporciones definidas y múltiples. Al alterarlos, se modifica automáticamente el compuesto. Por ejemplo, los subíndices para el agua son 2, ¿cierto? Ahí está indicado 2. Y para el oxígeno es 1. Si uno de ellos es cambiado, el compuesto ya no será agua, pues la proporción entre ambos habrá cambiado, ¿ya? Es decir, cuando yo voy a balancear una ecuación, nunca debo tocar los subíndices. Esos se mantienen ahí solitos, ¿ya? El subíndice estequiométrico. Entonces aquí se contabilizaron 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? Ahora, los coeficientes estequiométricos afectan la cantidad de átomos de un compuesto, pues multiplican el subíndice estequiométrico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco un coeficiente estequiométrico delante del compuesto agua? ¿Ya? El coeficiente es 3. Eso significa que este 3 va a estar multiplicando a todo este compuesto químico, ¿ya? Por lo tanto, multiplica 3 por 2, ¿ya? Ahora voy a tener 6 átomos de hidrógeno y multiplica 3 por 1. Ahora voy a tener 3 átomos de oxígeno, ¿ya? Como se puede observar, también el número 1 no se escribe, no es necesario escribirlo. Aquí se asume que si yo tengo el símbolo químico de un elemento, como lo que ocurre, por ejemplo, acá en el oxígeno, ¿ya? Yo asumo que es un átomo de oxígeno, ¿ya? Entonces, recapitulando, cuando nosotros hacemos un balance de ecuaciones, nunca debemos cambiar los subíndices de abajo. Con lo único que nosotros podemos trabajar es con el coeficiente estequiométrico, que es el número que va delante del compuesto químico o delante del elemento, ¿ya? En este caso, nos colocaron un 3. ¿Y qué pasa? Que el coeficiente multiplica todo lo que está aquí. Como yo les decía, es como si hubiese aquí un paréntesis, igual que en matemáticas, que va a multiplicar 3 por 2, 6, y 3 por 1, 3. Entonces ahí me aumentó la cantidad de átomos del compuesto, ¿ya? Pero si se dieron cuenta, nunca se tocó el número de abajo. El subíndice queda intacto. Hay un método que nos permite balancear la ecuación que se llama método del tanteo. ¿Ya han escuchado ese término del tanteo? En el lenguaje coloquial, cuando uno dice voy a tantear terreno, Ah, sí, sí, profe. ¿sí? ¿Qué significa el tantear terreno? A ver, cuando uno dice, ay, voy a tantear el terreno. Voy a cachar de qué se trata primero. Claro, pues cierto, cuando uno va a ver un trabajo, por ejemplo, Claro, voy a ir a mirar por si acaso, a ver qué si me tal gusta. es, claro, si me resulta, si no me resulta, ¿ya? Entonces es justamente eso. Aquí este método, método que recibe un nombre bastante coloquial, pero efectivamente es eso, ¿ya? Es un método del tanteo porque se trabaja viendo ahí qué número o qué coeficiente estequiométrico me podría servir a mí para balancear una ecuación. Entonces se va jugando con el coeficiente estequiométrico, se va viendo si este numerito me sirve o a lo mejor este no me sirve, etcétera, ¿ya? Se va tanteando. Entonces vamos a ir viendo en detalle los pasos que son para la formación de un producto, que en este caso es agua, ¿ya? A partir de sus reactivos o reactantes, que son el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, observo mi ecuación. Tengo los átomos de hidrógeno, tengo los átomos de oxígeno. Lo primero que debo hacer es anotar el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno. Lo primero. Hago lo mismo en el lado de los productos. ¿Qué productos tengo? Anoto el elemento hidrógeno, oxígeno.
Después voy al paso 2, que dice contabilizar los elementos que representen los reactivos y productos considerando los subíndices y coeficientes estequiométricos, si es que los hubiese. Entonces voy a ver aquí, hidrógeno, es una molécula de hidrógeno porque no es necesario anotar el 1, por lo tanto voy y me fijo aquí. ¿Cuántos átomos del elemento tengo? Hidrógeno, tengo 2, su subíndice. Oxígeno, tengo 2. Luego me voy al producto y hago lo mismo. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? Tengo 1. ¿Ya? El oxígeno no tiene subíndice. Por lo tanto, me está indicando que es 1. Entonces, si yo observo esta ecuación y veo las cantidades, me puedo dar cuenta que en cuanto a los hidrógenos, tengo la misma cantidad. Pero no sucede lo mismo con los oxígenos. Tengo 2 átomos de oxígenos y aquí tengo solamente 1. Y esa es señal de que la ecuación no está equilibrada. Por lo tanto, voy a seguir con este método del tanteo para ver de qué manera la puedo equilibrar. El paso 3. Observa que existen diferencias entre las cantidades de oxígeno en los reactivos y los productos. Para igualar las cantidades se puede amplificar, por ejemplo, por el número 2, la cantidad de oxígeno en los productos, y esta amplificación, como se indicó anteriormente, solo puede ser por coeficiente estequiométrico y no por subíndice, ¿ya? Entonces, como estamos trabajando con el método del tanteo, siempre se parte con un numerito pequeño, ¿ya? El 1 no me sirve, porque 1 multiplicado por un número siempre me va a dar el mismo número, ¿verdad? Entonces, ¿qué me sirve acá? Colocar, por ejemplo, acá yo tengo 2 y tengo 2, ¿cierto? Eso era lo que tenía de un comienzo. Si nos vamos a la anterior, si nos vamos a esa, yo tengo 2 y 2, y aquí tengo 2 y 1. Entonces, ¿dónde tengo que aumentar la cantidad? ¿En dónde? ¿A qué elemento le tengo que aumentar? Al 1. Al 1, ¿cierto? Y el elemento corresponde al oxígeno. Entonces, ahí es donde yo le tengo que aumentar. Y lo que se hizo acá, como el oxígeno forma parte de una molécula de agua, ¿ya? Yo el coeficiente estequiométrico lo coloco adelante. De esa manera. Es lo único que puedo hacer, colocar un coeficiente estequiométrico delante de la molécula. No puedo tocar estos números chiquititos que van abajo. Entonces, al hacer eso, automáticamente me aumentó la cantidad de hidrógeno, ¿cierto? Ahora ya no tengo 2 hidrógenos, voy a tener 4. 2 por 2, 4. Pero ahora sí que equilibré la cantidad de oxígenos. Ahora tengo la misma cantidad de oxígeno que tenía acá. Pero me voy a encontrar con que los hidrógenos me aumentaron en los productos. Entonces, se produjo un nuevo desequilibrio en la cantidad de hidrógeno. Y para solucionar este problema, voy a tener que buscar un numerito que multiplicado por la cantidad de hidrógenos de los reactivos iguale a esta cantidad que es 4. Entonces, si yo me voy acá, estará mi hidrógeno original. ¿Y qué número multiplicado por 2 me da 4? Es 2. 2 por 2, 4. ¿Ya? Entonces, reviso nuevamente. Coloqué un coeficiente estequiométrico al hidrógeno. Un 2. Recuerden, el 1 no me sirve. Siempre me va a quedar igual. Entonces parto por el número chiquitito, que es el 2. 2 por 2, 4. La cantidad de oxígeno no es necesario tocarlo porque tengo 2. Ahora tengo 4 hidrógenos en los productos y 2 oxígenos en los productos.
Entonces, ahora las cantidades de materia están igualadas. Por lo tanto, la ecuación está en equilibrio, ¿ya? Por eso se llama el método del tanteo, porque yo voy tanteando qué número me sirve. Siempre se aumenta, nunca se resta, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Pregunten si no entienden algo para poder Sí, repasarlo de profe. nuevo, que vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Pregunten ahora. Profe, o sea que el equilibrio es como números pares. Puedes utilizar también números impares porque va a depender del tipo de ecuación, ¿ya? Mm, Pero siempre tú partes, por ejemplo, por el número más chico que es el 2. Ya, Ya. si te sirvió el 2, genial. Pero a lo mejor en una ecuación te va a servir un 3, Ah, ¿ya? ya. Entonces, pero siempre partimos por el más chiquitito que es el 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú notaste acá, al principio teníamos ese desequilibrio. Ya equilibramos una parte, logramos equilibrar una parte de la ecuación que nos traía problema, Ujú. pero posteriormente, al aumentar acá, ya generó que hubiese un desequilibrio con este elemento. ¿Ya? Entonces, nuevamente tuvimos que volver a Equilibrio. aumentar. Mm. ¿Ya? Pero efectivamente puede ser un 3, puede ser. Siempre vamos tanteando qué número me va a servir a mí. Es la multiplicación. ¿Ya? Correcto. Lo Ah, ok. importante es que tú, cuando equilibres la ecuación, siempre tengas las mismas cantidades, ¿ya? De los reactivos y las mismas cantidades de los productos, Ok. ¿ya? Ya. Y siempre partimos del número más pequeño, Ya. Gracias. ¿ya? Con eso se juega. Ya. Van a anotar esas 3 ecuaciones en su cuaderno y las vamos a resolver en conjunto, ¿ya? Anótenlas. Les voy a dar unos minutitos para que puedan anotar eso en el cuaderno y lo vamos a resolver. Cuidado, hijo. Can make it. Papá ya se puso el internet. Ya, ustedes me avisan cuando terminen de copiar las ecuaciones y ahí Ya, partimos profe. revisando, ¿ya? Vamos a dar un par de minutitos más para que terminen de copiar.
Ya, ¿estamos listos? ¿Se copió el ejercicio? Sí, profe. Ya. Las demás, para empezar a ver cómo resolver esto. ¿Ya? Vamos a poner escape. Vamos a abrir un Jamboard para poder hacerlos. Ya, ahí tenemos la ecuación, ¿cierto? Ya, lo primero que tenemos que nosotros considerar en esta ecuación es que estos son los reactivos y después de la flecha vamos a tener a los productos. ¿Ya? Lo primero, el primer paso, es anotar los elementos que tenemos presentes. En este caso tenemos el cromo, tenemos el oxígeno y tenemos el aluminio. Y hacemos lo mismo en esta parte. Tenemos cromo, tenemos oxígeno y tenemos aluminio. ¿Ya? Y ahora vamos a contabilizar la cantidad. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Y ahora sí. Ya, entonces me van diciendo aquí, ¿cuántos átomos de cromo hay? 2, Hay 2, ¿cierto? De oxígeno, 3, de aluminio, ninguno,
¿Cómo que ninguno? ¿Cómo que ninguno? Este aluminio, ¿qué representa? Un, ¿qué representa este elemento? ¿Qué número? ¿El uno o no? El 1, Ah, ya. el 1, ¿ya? Representa un 1. Y en el caso de los productos, vamos viendo. ¿Cuántos aluminios tengo? 2. Tengo 2. Ya. Oxígeno 3. y cromo, 1. 1. Profe, cuando no tiene numerito equivale a 1. Exacto. Ah, ya. Equivale a 1. Ya, pues ahí Ya sí. recuerden que el 1 no se escribe. Sí. ¿Ya? Entonces va a equivaler siempre a 1. ¿Ya? Entonces, si yo observo aquí, veo que el oxígeno, con el oxígeno está ok, pero el cromo, ¿qué pasa aquí con el cromo? Tengo 2, acá tengo 1, y acá el aluminio tengo 1, y acá tengo 2. Entonces, ¿esta ecuación está equilibrada o no está equilibrada? No. No, no está equilibrada. Por lo tanto, yo voy a tener que aquí ocupar el método o la técnica del tanteo para poder equilibrarlo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta aquí es lo que tengo que aumentar. Porque recuerden que aquí nosotros no podemos disminuir. No podemos disminuir, no podemos restar, tenemos que aumentar. ¿Ya? Siempre. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo a esta ecuación le voy a colocar, voy a cambiarle el color acá. Ahí. Ya, por ejemplo, en el cromo. En el cromo tengo yo 1 y aquí tengo 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo lo aumento al cromo? Recuerden que lo único que puedo aumentar es el coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, si aquí yo tengo 2, ¿qué numerito tendría que poner aquí? 2. Correcto, 2, para que sean iguales, ¿cierto? Si yo veo ahora el cromo, Claro. está equilibrado, ahora que puse ese 2. El oxígeno tengo 3, no tengo problema ahí. Pero me voy al aluminio y aquí el aluminio tengo 2 y aquí solamente tengo 1. 1. Entonces, ¿qué coeficiente estequiométrico tengo que poner aquí? 2. Un 2. ¿Ya? Y ahora voy a volver a revisar mi ecuación. ¿Ya? Voy a volver a anotar acá para revisar que esta cosa esté equilibrada. Ya. Y vuelvo a revisar aquí. Cromo tengo 2. 2. Oxígeno 3. 3. ¿Y ahora cuántos aluminos tengo? 2. 2. En este lado, ¿cuántos cromos tengo ahora? 2. ¿Cuánto oxígeno? 3. 3. ¿Y aluminio? ¿Cuántos tengo? 2. 2. ¿Ya? Entonces ahora la ecuación está equilibrada o no? Sí. Ahora está equilibrada. ¿Ya? Por lo tanto, ahora se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta, siempre partimos con numeritos pequeños. ¿Ya? Siempre se parte con el 2. Si no me sirve el 2, coloco un 3. Si no me sirve un 3, coloco un 6. Después cuando uno va aprendiendo, por ejemplo, cuando ve que, no sé, po, me ponen 20 oxígeno, entonces yo sé que un número chico no me va a servir, po, ¿ya? Entonces ahí tanteo con un número un poquito más grande para probar, ¿ya? Y así.
Entonces, así es como se van desarrollando los ejercicios, ¿ya? Siempre de manera ordenada. Primero destaco cuáles son mis reactivos. Después de la flecha vienen mis productos. Ordeno los elementos. No importa que a lo mejor no me sepa el nombre de los elementos, pero yo sé que esto es un elemento. Este es otro elemento y este es otro elemento. Entonces los ordeno ahí, en lista, hacia abajo. Profe, Dígame. entonces a la final solamente se le agrega el numerito al reactivo que no tiene número. Exacto, al reactivo que no tiene número o, Número. ojo, aquí yo podría haber agregado un 2 acá y esto me podría haber aumentado. Entonces hubiese tenido que seguir agregando números. Ya, pero aquí me bastó. Siempre tengo que partir primero viendo aquel elemento que está descompensado, ya, aquel elemento que no está equilibrado. Entonces, en este caso, yo tenía dos elementos que no estaban equilibrados, el cromo y el aluminio. Y tenía que ver dónde estaba el desequilibrio primero. Aquí, en este lado, primero. ¿Por qué? Porque este tenía un 1 y este tenía un 2. Entonces yo le aumento inmediatamente acá. Listo. Y después me voy al otro elemento y veo que en este también tengo un desequilibrio y que tengo que aumentar acá. ¿Ya? Porque no es necesario que lo haga acá, porque esto está equilibrado. ¿Ya? Siempre ponemos el coeficiente donde se deba utilizar, donde sea útil para que en definitiva, poder llegar a esto, a una ecuación equilibrada. ¿Mm? A veces yo no voy a tener que tocar más de un reactivo o un producto y con eso va a bastar para equilibrar la ecuación. ¿Ya? Por eso es que es importante que usted haga esto primero. Ordene los números y una vez que tengo ordenados los números empiezo a tantear el terreno, ¿cierto? Ahí como decía a la compañera, a ver qué me sirve y qué no me sirve. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. ¿Lo copiaron? Aprovechen de copiarlo, de sacarle foto, pantallazo. Yo le Lo saqué ideal una es, foto, profe. ya, lo ideal es que lo vayan haciendo conmigo, po. Sí, yo lo hice Yo lo junto. copié, profe. Ya, para que sí se acuerden, de los pasos que van haciendo. Y después lo vuelven a rehacer en solita o solitos, ya lo vuelvan a hacer de tal manera que lleguen al mismo resultado. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ir al siguiente. Vamos a pegarlo. Este de la glucosa. Ya. Ya, entonces acá tenemos una ecuación que corresponde a ya este compuesto de glucosa más oxígeno, dando como resultado dióxido de carbono y agua. Ya, esto es la respiración celular. Esta es una reacción de respiración celular. Ya, entonces lo primero que dijimos que íbamos a hacer aquí es identificar los reactantes e identificar los Productos. productos. ¿Ya? Luego de eso, vamos a anotar los elementos, ¿ya? Para saber cuánta cantidad tengo. Tengo carbono, primero, hidrógeno Oxígeno. y oxígeno. Y acá, ¿qué tengo? Tengo carbono por acá, tengo hidrógeno por acá también, y acá también tengo oxígeno, Oxígeno. ¿ya? Entonces, vamos contabilizando la cantidad de átomos. De carbono, ¿cuántos tengo? 6, 6. Hidrógeno, 12, oxígeno, 6, 6. Y acá tengo 2, 2. Por lo tanto, en total voy a tener 8. 8. ¿Ya?
Me voy al otro ladito. Carbono por acá tengo. No tiene No, po. ¿Pero qué representa el símbolo? el 1. 1, 1. Acuérdense de eso. Representa siempre un. Si no hay número y está solo el Uno. símbolo del elemento, es 1. Vamos viendo los oxígenos. ¿Cuántos tenemos acá? 2. 2, más este que está aquí, 2. tendríamos No, 3. 3. Perdón, acá era 3. Y en el caso del hidrógeno tengo 2. 2. ¿Ya? Claramente esta ecuación está ultra desequilibrada, ¿cierto? Aquí tengo Sí. 2 hidrógenos, imagínense, acá tengo 8 oxígenos, aquí las cantidades son mucho más pequeñas, ¿ya? Entonces, algo tenemos que hacer para poder equilibrarla, ¿ya? Recordar que nunca tenemos que tocar los subíndices, ¿ya? El numerito que está debajo nunca se toca, ¿ya? Entonces voy a ir jugando, ¿ya? Si se dan cuenta, un número chico aquí no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo tengo 12 hidrógenos. Entonces yo voy a partir por un número que es más grande. Ya podría ser el 3, pero por ejemplo si yo coloco aquí como tanteando, como jugando un 3, 3 por 2, 6, me va a aumentar en algo, voy a tener ahora 12 oxígenos, pero acá, ¿dónde diablo aumento a tanta cantidad de oxígeno? ¿Ya? Entonces voy a ir tanteando mi terreno. Ya, miren un numerito acá que a ustedes les guste y que a lo mejor les podría servir de esta misma triada de números. ¿Cuál es el número más chico que hay acá? El 6. El 6. Ya. Si se dan cuenta, el 6 también es múltiplo para el 12. Por lo tanto, quizá me podría servir. Aquí tengo 6, 2 y 6. En algo me podría servir. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse también ustedes en esos detalles. Vamos viendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a cambiar acá el color para que se note. No sé, a ver, ¿dónde lo podemos aumentar acá? A ver, acá tenía 8. Acá tengo, primero ver el desequilibrio, po. Tengo un carbono y acá tengo 6 carbonos. Entonces, ¿a cuántos carbonos tengo que llegar yo? Como mínimo. 5. Ya, pero ¿qué número me sirve acá? Porque acá tengo 6 carbonos. Entonces, ¿qué número me sirve acá? Para tener lo mismo, pienso yo. El 6, El 6. Veamos qué pasa con el 6. Pero si tiene 1, 6 por 1, 6, El 6 por 1. 6, ¿Cuánto es 6 por 1? 6, 6, ¿cierto? Y acá, ¿cuántos tengo que llegar a tener? 6. 6. ¿Ya? Hasta ahí yo iría bien, ¿cierto? Porque, ¿qué pasó? Que aquí igualé la cantidad. Pero automáticamente me aumentó la cantidad de oxígeno, ¿ya? Pero primero voy a ir viendo la cantidad de hidrógeno. Aquí tengo 12 hidrógenos. 12 hidrógenos. Y aquí tengo solamente 2. 2. Entonces, el hidrógeno solamente está en la molécula del agua, por lo tanto, sí o sí tengo que saber ponerle un número acá adelante. ¿Ya? Si yo tengo 12 acá, ¿qué número me puede servir? Otro 6, Otro 6. Y ahora tengo 6 por 2, 6 por 2, 12. 12. Hasta ahí creo que voy bien, porque miren, igualé la cantidad de carbono, igualé la cantidad de hidrógeno. Pero, ¿qué me pasó con los oxígenos? ¿Me aumentaron o no? Fíjense, voy a anotar lo que tengo, ¿ya? Ya. Tengo 6, aquí tengo 12 y aquí tenía 8. Eso es lo que originalmente tengo, ¿ya?
Lo primero, como tenía un solo carbono acá, yo tenía que por lo menos llegar a tener 6, porque es lo mínimo que me está presentando este elemento. Entonces le colocamos un 6 adelante y me aumentó el carbono, sí, ahora tengo 6. ¿Ya? El caso del hidrógeno, en el hidrógeno yo tenía 2 originalmente, pero resulta ser que en este lado tengo 12. La única forma para llegar a tener los mismos 12 que tengo acá es aumentándole 6. 6 por 2, 12. Hasta ahí voy genial, porque ya tengo equilibrado toda esa parte. Pero si yo contabilizo ahora mis oxígenos, aquí tenía 3, ¿ya? Entonces ahora voy a tener 6 por 2, 12. 12, más los 6 de acá, porque recuerden que esto multiplica como un paréntesis, más los 6 de acá, tengo un total de 18. 18. Y acá solamente tengo 8. 8, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? La única forma para no estar tocando todo esto de acá que ya tengo equilibrado es aumentar acá. La única forma, ¿cierto? Porque si yo me pongo a aumentar aquí, aquí dejo la embarrada y aquí voy a tener como 30, 50, ¿ya? Pero la única forma es aquí porque este oxígeno está solito, ¿ya? Está solito. Entonces yo ya tengo 8, ¿ya? ¿Qué pasa si yo le coloco, por ejemplo, a este un 6? ¿Cuántos tengo aquí? 6 por 2 es 6 por 2, 12. 12. más los 6 que tenía acá, 18. 18, ¿ya? Entonces, ahora igualé. Profe, yo me perdí en una. ¿En cuál? ¿Por qué en el oxígeno del reactivo le puso 8 si era 6? Aquí, Sí, porque mira, originalmente tengo 6, originalmente, sí. y acá tenía 2, pues. Ah, se sumaron. Sí, se sumaron. 6 más 2, 8. Ah, ya. ¿Ya? Se Parte sumaron. no había escuchado. Y fíjense que acá ahora, yo como aumenté todo esto, aumenté ahí, tengo 6, tengo 6, tengo 12 y tengo 12, y que resulta ser que cuando empecé a aumentar los números, automáticamente me aumentó la cantidad de oxígeno a 18. Entonces yo, la única forma que tenía de llegar a tener también esa cantidad era aumentando aquí, en este elemento que está solito, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso hace que yo no toque los otros elementos que ya logré balancear. Estos dos ya estaban balanceados, no fue necesario hacerles nada, ¿ya? Entonces yo siempre tengo que tratar de llegar primero tanteando a qué elemento, ya, si aquí tengo 6, entonces no puedo tener un número más chico que ese, ¿ya? Y la única forma era poniéndole aquí un 6 al carbono. Y en el caso del hidrógeno era lo mismo, porque yo tenía aquí un subíndice 12. Por lo tanto, la única forma para poder yo llegar a ese número era poniéndole un 6. 6 por 2, 12. Listo. Solucioné los dos problemas, pero se generó uno tercero, ¿ya? Pero era fácil de solucionar. ¿Por qué? Porque yo tengo el oxígeno solo acá. Y al estar solito, ya eso me permite a mí ir jugando con los números y ir viendo. ¿Ya? Y al parecer el 6 era nuestro número, el 666. ¿Ya? Así que ahí se balanceó la ecuación. ¿Ya? Si esto es práctica nomás, sáquenle la Ya, foto, profe. copien. Pues eso se llama el tanteo. Vamos tanteando en el camino.
Y queda un solo ejercicio. Un solo ejercicio. Ya, vamos con el siguiente. Vamos a copiar la reacción. Ya, esa es la ecuación. Entonces, ya, aquí tengo un reactante que me va a dar origen a dos productos. ¿Ya? Entonces, lo primero siempre que hacemos es separarlo, ¿cierto? Separar la cantidad. Por ejemplo, aquí yo tengo fierro, tengo azufre, y en este otro lado tengo fierro, tengo azufre en el compuesto 1 y aparte tengo azufre como producto solito. Pero es azufre, ¿ya? Entonces, ¿Serían solo dos elementos, profe? ¿cómo? ¿Serían solo dos elementos? Sí, pues. Usted siempre tiene que mirar los símbolos químicos. ¿Ya? Aquí tengo un elemento que es el fierro y el S que representa el azufre. Aquí tengo fierro, tengo azufre y por acá también tengo azufre. ¿Ya? Ok. Y cuando hay dos iguales se escribe solamente uno, Sí, pues. Y tú sumas nomás después las cantidades, pues. los números. Ah, ya, se suman, o sea, acá en esta parte se sumaría el 4 más el 2. Correcto, Ah, ya, ok. correcto. ¿Ya? Entonces, porque si no, tendríamos que escribirlo de nuevo y tendría la confusión. Entonces, aquí lo que a nosotros nos interesa es ver las cantidades, ¿ya? Es la cantidad, saber. Tengo 5 manzanas y acá tengo en el otro lado, tengo que tener igual las 5 manzanas. No importa que estén unidas con peras, con plátanos, da lo mismo. Pero tengo que tener las 5 manzanas, ¿ya? Entonces, vamos viendo las cantidades. Pues, por ejemplo, aquí en este caso, el fierro, 1, ¿cuánto tengo? 1. ¿Cuánto azufre tengo aquí? 2, 2. Aquí tengo fierro, tengo 3. 3. 3. Y como ya sabemos, ya tenemos que sumar, ¿cierto? Sí. 4 Sí. más 2 6. son 6. ¿Ya? Entonces, el desequilibrio yo lo observo en el lado de los reactivos o reactantes, ¿cierto? Porque aquí este tiene 3, aquí tengo 6, pero resulta así que estos son números más chicos. Por lo tanto, yo voy a tener que empezar a aumentar acá las cantidades, ¿ya? Para ver de qué manera entonces puedo equilibrar la ecuación. Entonces, aquí tengo un fierro y aquí tengo 3. Ya tengo 2 azufre y aquí tengo 6. Entonces, ¿qué numerito me serviría primero? Voy a ir con el fierro, ¿ya? ¿Qué número me sirve para llegar a este, po? A 3. Un Siempre 3. el método del tanteo parte con el más chico. En este caso va a ser el 3. No me serviría un 2 porque tengo 3, pues. Tengo que partir sí o sí por el 3. Entonces, ¿qué veo? 3. Ahora tengo 3 fierros, ¿ya? Ahí lo logré equilibrar. Y si me voy, recuerden que ese 3 multiplica todo lo que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, 3 por 2,
6. 6. ¿Y cuántos tenía acá? 6. 6. Entonces, la maravilla de este ejercicio es que bastó con solamente colocar un coeficiente estequiométrico nada más. 3 y 6. Y acá, originalmente yo tenía 3 y tenía 6. ¿La ecuación está equilibrada? Sí. Sí. Se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, a veces no es necesario estar anotando números por todos lados, ¿ya? Sino que hay que partir siempre donde tengo yo el número más chiquitito, porque ese es el que tengo que aumentar. Y me sirvió, como yo sabía que no podía tener menos de 3, entonces trabajo con el 3. Inmediatamente me aumentó y me sirvió para todo. Ya aumenté la cantidad de fierro y se aumenta también la cantidad de azufre y que ese numerito me igualó de inmediato la ecuación. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso balance de ecuaciones. Ya que si uno lo va practicando, no es difícil. Lo que hay que tener en cuenta siempre es dividir reactantes y productos para no confundirnos y ser ordenado. ¿Ya? Anoto los elementos primero, luego anoto las cantidades que están en la ecuación. Verifico dónde está el desequilibrio y parto por el número más chiquitito. ¿Ya? En este caso, este era el elemento que tenía menos cantidad, por lo tanto, tengo que llegar por lo menos a eso. ¿Ya? Y ese número me sirvió para todo. Ya. Vamos a ver unas preguntas de cierre que tenemos antes de terminar la clase, pero también vamos a pasar la lista, ¿ya? No se me vayan a ir, no se me vayan a arrancar, porque me pasó en la clase anterior. Les dije, voy a pasar la lista y se fueron. Así que me dejaron sola con los ejercicios de cierre. Ya, eso está entonces copiado para que vayamos a pasar la lista, ¿ya? Vamos a dejar de presentar y vamos a ver aquí la lista porque igual es importante que veamos, dejemos esta información ahí traspasada ya quienes vinieron. Aparte que tenemos compañeros nuevos que se incorporaron a las clases anteriores, así que ya. Vicente Ahumada. Presente, profe. Úrsula Aravena. Úrsula María Araya. María Araya. Presente, profe. Ya. María Candia. María Candia. Mayguaida del Valle. Mayguaida. Natalie Carhuopoma. Natalie, ¿no? Ya. Alejandro Curiqueo. Alejandro Curiqueo. Alexis Durán. Alexis Damaris Figueroa. Presente. Ya. ¿Qué me falta? Grenland Guerrier. Grenland. ¿No? Yo lo había visto, parece. Paulina. Paulina, Presente, Paulina. profe. Ya. Presente. Sí. Vanessa Mena. Vanessa Mena. Ana María Rojas. Presente, profe. Ya. Carmen Salgado. Carmen Salgado. Jimena Vargas.
Jimena Vargas. Y Karen Yáñez. Presente, profe. Karen Yáñez, ya. ¿Hay alguien que falte en la lista? ¿No? Igual se salieron dos poquitos antes, ¿Sí? pero no sé quién es. Sí, el problema es que como no se quedaron en la lista, no sé quiénes eran. Ya. Veamos las dos preguntas de cierre. Es que podrían dejar anotado el nombre, pues. Decir ahí, avisar que se tienen que salir antes de la clase. Y así quedan. Profe, creo que una de las que se salió es la Úrsula. Creo que está del ¿Sí? teléfono del hijo, sí, del Ah, pelo a lo parece mejor que se a lo llamaba. mejor se cayó. Ya, Y ya había voy a anotar a la Úrsula entonces, pero no sé quién más. Ahí no sé quién más. el Ya. otro hombre. ¿El otro un varón? Sí, ¿Qué se salió? se salió ratito antes que usted dijera de la tarea. Ya, quizás quién es. Debe ser nuevo. Porque el Vicente yo lo ubico porque estaba con nosotros del primer semestre, pero los demás no. Ya, veamos acá. En la siguiente ecuación química identifica cuáles son los reactantes o reactivos. ¿Se ve, cierto? Sí se ve. Sí se ve, Ya. profe. Entonces ustedes me dicen letra A, letra B, letra C o letra D. ¿Cuáles son los reactivos? Lo de adelante. Ya, pues, pero ¿cuál letra es, pues? La Dígame, D, profe. ¿cuál? La D. La D, correcto, la letra D. Estos son, ¿ya? Esto, po. Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué representa el 2 delante del ácido clorhídrico? ¿Qué representa? ¿Subíndice, el coeficiente estequiométrico, el número atómico o el estado de agregación? La B. La B, correcto. El coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Eso está correcto. Ya terminamos la clase. ¿Ya? Nos vemos la Ya, próxima profe. semana. Cuídense. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase, profe? ¿Cómo para no Vamos a hacer faltar también? vamos a hacer una guía de refuerzo. Ya para cerrar el ¿Cómo módulo de repasando lo química. que ha hecho hasta ahora? Claro, pues todo lo que hemos visto en química, ¿ya? Las cosas que son como más importantes, que no se nos pueden olvidar, esas Ya. cosas las vamos a considerar en una guía y la idea es que, por eso que prefiero que estén como con computador, porque la idea es que vean, que puedan leer la información que yo les voy a dejar ahí, el documento que se los voy a compartir en el chat, ¿ya? Ya, profe. ¿Mm? Ya, pues Ya, nos que vemos la descansen, próxima buenas clase. noches. Hasta la próxima clase. Cuídense. Entonces, a repasar las clases. Sí, pues eso sería bueno, a repasar, a sacar también los PPT que están en la plataforma. Profe, Ya, profe. Buenas noches, descanse. Buenas noches. profe. Igualmente. Dígame, Karen, Tengo la última duda. dígame. El de la pregunta, o sea que el número, da lo mismo el número que esté delante del... Claro, siempre ese número se va a llamar coeficiente estequiométrico. Ese, cualquier número que esté antes de eso se llama así, coeficiente Correcto. Ya que lo estoy anotando. Ya, profe, muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.